Dios los bendiga donde quiera que estén, en la hora que sea. Sigo compartiendo sobre ese gran tema maravilloso de los dos reinos. Quiero recordarles que comencé esta enseñanza de los dos reinos dando una biografía del adversario o enemigo de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 14, del verso como 9 en adelante. Y también en Ezequiel capítulo 28, también como el versículo 12 en adelante. Son las partes donde se encuentra una pequeña biografía del gran enemigo de Dios que se llama Diablo y Satanás, el Señor lo reprenda. Entonces, de ahí comenzamos esta enseñanza, o comencé esta enseñanza, y ya vamos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, donde salen como misioneros Pablo y Bernabé, su primer viaje misionero. Y Bernabé se convierte como el mentor de Pablo, como el que lo entró, como el que lo verdaderamente lo encarriló para que él arrancara en su ministerio que Dios Jesucristo ya le había encomendado a Pablo. Solamente esperaba la oportunidad para hacerlo. Pero en el capítulo 12, después de que muere Herodes, dice la palabra en el capítulo 12, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hago énfasis acá porque este joven es muy importante también dentro del ministerio de los apóstoles y la predicación del evangelio. Ahora, entonces, los enemigos que atacan a la iglesia, el otro reino, que es el reino de las tinieblas, usa a los fariseos, a la mayoría de judíos, los usa para atacar la iglesia. Pero también hay ataques de dentro de la iglesia, lo vimos en Hechos capítulo 6. Ahora, en el capítulo 14 siguen ellos predicando, proclamando la palabra por muchas partes, llevando el evangelio. Pero en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles encontramos como la primera asamblea o primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Dice el concilio en Jerusalén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué quiere decir? Que algunos judíos que aceptaban a Cristo también como Señor y Salvador estaban exigiendo a los que se convertían, a los gentiles, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que tenían que guardar el sábado, que tenían que no comer cerdo, que tenían que hacer muchas cosas de lo que hacían los judíos dentro de la ley mosaica. Entonces, esa era la persecución más tremenda. Imagínense la gente recién convertida a Cristo, por ejemplo, en el caso de los gentiles, ¿no? Que tenían que circuncidarse, ¿sí? La circuncisión era cortar el prepucio del pene, y ya una persona ya adulta, pues para que le hagan eso, pues muy doloroso, ¿sí? Los judíos lo practican con los niños recién nacidos, a los 8 días los circuncidan. Pero ahora esos querían que todo convertido tenía que pase navaja y corte. Entonces, esa era la persecución. La gente se convertía a Cristo, pero los judíos, estaban exigiendo otras cosas que tenían que ver con la ley. Hasta la cruz fue la ley. Cristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Después de la cruz vino la gracia, ¿sí? Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia vino por Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10:4 que si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese la salvación, entonces por demás murió Cristo. O sea, ¿para qué moría Cristo en la cruz si por la ley solamente éramos salvos? Entonces, aquí vemos cómo hay ese concilio, esa reunión, esa asamblea en Jerusalén. La primera asamblea dice, como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, Pablo siendo judío, Bernabé judío, tienen una contienda con todos esos fariseos que se habían convertido. Se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, este asunto tan importante. Entonces ellos, habiendo oído, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos, mucha alegría de ver que se convertían los gentiles. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos,
se refirieron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos y con los gentiles. Están contando de su primer viaje misionero, cómo les fue por allá en ese viaje misionero. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire el contraste tan tremendo hasta el día de hoy. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, para discutir sobre este asunto, si era necesario que los gentiles guardaran la ley lo mismo que los judíos, o solamente era aceptar a Cristo como Señor y Salvador y apartarse del pecado. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios me escogió para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es el primer testimonio que da Pedro acerca de cuando él fue a casa de Cornelio a predicar la bendita y gloriosa palabra de Dios.